es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y este sábado tenemos pues a la gran director Michel Franco con nosotros. Acaba de ganar el premio Gran Jurado de Venecia y estrenó la semana pasada la película Nuevo Orden. Michel, bienvenido. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Mucho gusto saludarte, Ricardo, y gracias por la invitación. Pues tengo dos frases para arrancar la entrevista, ¿no? Una muy buena de Álvaro Cueva que dice, la película es una tremenda paliza al alma. Y del otro lado, pues el gran escándalo de la semana, ¿no? Mucha preocupación sobre el racismo, el clasismo que exhibe la película. ¿Con cuál te sientes más cómodo? La de Álvaro me tranquiliza porque la película debe ser eso, Mm. debe ser una paliza, debe sacudir. Y la segunda me parece muy oportuna porque la película busca poner sobre la mesa temas importantes, la desigualdad social, el clasismo, el racismo. Por ahí también García Tsao decía en su columna, la película no es clasista, habla sobre el clasismo. Eso es una gran diferencia. Yo sabía que al tocar nervios sensibles, pues iba a brotar mucha polémica. Lo único insisto, es vean la película, no se queden con la polémica superficial del tráiler o de, pues, algo que muchas veces la gente proyecta, ¿no? Sus propias... Sí, tuve yo la suerte de ver ya la película y en efecto creo que el tráiler no le hace ninguna justicia. Ahora, la verdad es que el tema, lo dices bien, es la violencia. Una violencia que en el cine se ha expresado mucho ahora respecto al género, ¿no? Está muy fuerte la violencia de género. La violencia racial ha estado también muy presente en el cine, pero esta es una violencia distinta, mucho más cerca de lo que hicieron los coreanos con Parásitos, que es la violencia de clase, que por cierto, pareciera que en México es la peor de las violencias. Pero Michelle, te ganaste el premio Gran Jurado en Venecia, es decir, que esta no es una película mexicana o solamente mexicana, o que este problema de la violencia de clase en realidad está tocando las cuerdas de muchas otras sociedades. Yo creo que el gran mal de nuestro país, pero de todo el mundo, es el problema global que no es casualidad que cuando yo terminé de filmar en mayo del año pasado, ya mencionaste Parásitos y 4 meses después Joker en Claro. Venecia. Es Y, el y mismo argumento, es cierto. sí, seguirán saliendo más películas que atiendan cada quien desde su tono y desde su perspectiva, desde su país, pero... los chalecos amarillos en Francia, en Chile, pues se cumple un año de las protestas. Chile además interesante porque no es que los pobres salieron, lo mismo que en Francia, la gente está descontenta, no tiene que ver con son pobres, no es de pobres y ricos, es mucho más complejo y el clasismo y racismo va más allá de la condición de pobreza. Y en mi película pues trato de dimensionar eso. Ahora, ahí está la dimensión temática, digamos, social. Pero luego viene la lente. Y ahí, pues sí, Parásitos, creo que pone una textura muy coreana, ¿no? El tema del olor, creo que es lo que lo identifica. El tema de Joker sí es muy estadounidense. Y tú haces una cosa que yo había visto en el resto de en tus películas anteriores, que es esto de incomodar acercando la lente digamos, al horror de la intimidad, ¿no? Es decir, los cuerpos, el tocamiento inadecuado, la aproximación insoportable. Ahí sí lleva tu firma, no, no, ya no es el tema, es tu manera de casi voyerista de exhibir esos dolores de la sociedad. Bueno, soy escritor, director y productor, entonces
pues escribo además con mucha libertad. No, siempre insisto, esto no es un tratado de la realidad. Creo que es una película profundamente mexicana porque habla del caos que vivimos y de lo difícil que es entender. En la película no hay buenos y malos y eso complica mucho las cosas. Creo que eso es lo que también confronta o incomoda a muchos espectadores. No hay respuestas fáciles y eso es muy mexicano. Em, Esto que hablas de los cuerpos y de la intimidad, pues creo que la película tiene dos lados. El macro, trato de hacer una radiografía a nivel nacional de un país que es México o no, porque como Ujú. bien decías, podría suceder en cualquier país en un futuro cercano. Entonces es lo macro y también pues el análisis de personajes en su entorno para entender. Yo siempre digo, el cine es un espejo de nosotros como sociedad, como individuos y de cómo nos relacionamos. Y en ese sentido, espero que Nuevo Orden sea útil para poner sobre la mesa estos temas y muchos me dicen, es muy dura. Muy. Es dura, O sea, claro que es Rabarazo al dura. alma es que te sientes tú en esa escena donde la chica está sufriendo cosas Es dura. indecibles, donde la mujer se está muriendo y te sientes casi en su cama, pues. Y qué bueno que es así, porque para que la alerta funcione tiene que dolernos. Mm. Y también me dicen, ¿por qué la violencia? Yo no puedo retratar un escenario en el que llegamos al límite donde por no saber cómo tener una mejor sociedad, todo explota. Pues, si eso sucediera, habría violencia. Entonces, trato de ser muy respetuoso con el público y nunca soy condescendiente. Enseño las cosas aunque sé que van a incomodar y sé que me meto en camisa de 11 varas, pues me atrevo a señalarlo. Y también hay otra cosa, es una producción, eh, para que la gente entienda a qué me refiero, hollywoodense, muy grande. Nunca habíamos visto en México, pues Reforma, Cabeza de Juárez, Coyoacán, intervenidas de esa manera, tipo el cine de desastre americano. Y eso, ya no hablando de lo social, hablando de la parte cinematográfica, mis actores son extraordinarios, la cámara es muy ágil, nunca sabes qué va a pasar, da muchos giros la trama. Entonces, creo que lo entretenido de la película está en eso y la parte útil en lo social. Yo quería hacer algo muy rico en lo cinematográfico y que también sirviera para dialogar y pensar en cómo mejorar la manera en que vivimos. ¿Nuevo orden o por qué no nuevo desorden? Es decir, si ese es uno el orden es algo que permanece y la película habla de como de una transición. ¿Por qué el título? Hay muchas maneras de leer el título. Hay algo también de irónico, porque el nuevo orden, pues realmente no cambian mucho las cosas en la película o cambian para peor. Eso también es importante. La gente se va a encontrar con una película en la que nadie gana. Yo planteo que si hay em, si no mejoramos y si las cosas explotan de esa manera, nadie va a ganar. Entonces, tenemos que dialogar y encontrar un nuevo orden mejor que el que yo planteo, sin duda. Bueno, déjame poner a un lado ahora la película, ya terminamos con el tema, y déjame dejar los últimos, o permíteme dejar los últimos minutos, hablar de tu biografía. Siempre aquí buceamos en las resortes, en las razones originales por las que uno se vuelve cineasta, productor, guionista. Y yo te pregunto, ¿a qué horas ocurrió ese milagro? Si le estuvieras hablando a muchachos de sexto de primaria, ¿cómo sucedió en ti que esta se volvió tu vocación? Por ahí de los 14, 15 años, descubrí películas como Los Olvidados, La Naranja Mecánica. Cuando digo descubrí, me obsesioné y las vi 100 veces o más, me las sé de memoria. Y entendí que el director tiene ese privilegio de dialogar con cientos de miles o millones de personas y escuchan tu voz y vas guiando una plática y además el cine tiene mucho misterio y pues me obsesioné con todo eso, me di cuenta muy joven que para mí lo máximo a lo que podía aspirar era crear algo, algo único. ¿Pero te refieres ahí al liderazgo? No, liderazgo no, porque Porque, a ver, hablarle a muchas personas es un acto de liderazgo. Y el eh, cine lo tiene, a final de cuentas. sí, pero el liderazgo, o sea, yo no sabría qué hacer con él, ni me interesa, pues. Me refiero más bien pues, ese privilegio de captar la atención de tanta gente para transformar,
no solo a la gente, para transformar mis propias ideas. O sea, yo cuando hago películas es para entender mejor las cosas, para estudiar o explorar temas e No para individuos. guiar. No, 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 no. No, creo que con esta película particularmente puede haber malentendidos Al y revés. no, no. Ahora, déjame ir hacia el otro gran tema. En estos años en que tú te pusiste a hacer cine, pues una revolución del cine en nuestro país. Regreso a Álvaro Cueva, y tienes razón, 20 años de Amores Perros. Y hemos tenido un ciclo de muy buenas cosechas en cine. Cabe que tú estés incluso cerrando ahora este ciclo, vienen nuevos ciclos, es decir, si hay algo de una llegada de una nueva generación al cine contigo. ¿Cómo te identificas con esa generación de González Iñárritu y cómo te sientes ahora que te empiezan a colocar como probablemente el líder, por eso usaba la palabra, de la siguiente generación del cine mexicano? Álvaro Cueva hizo el favor de decir que Amores Perros cumple 20 años y que con mi película se cierra un ciclo, que empieza otro y que vendrá alguien joven en 20 años a volver a revolucionar las cosas. Me halaga mucho. Y parece que es atinado de Álvaro, ¿eh? Gracias. De hecho, no puedo más que agradecer tal halago a Nuevo Orden. Eh, los tres de los que siempre se habla, Alejandro, Alfonso y Guillermo, pues son tipos de lo más generosos, talentosos, ejemplos. Y si yo pudiera hacer lo mismo para las generaciones que vienen, por supuesto que me encantaría. Y no hay otro país con la potencia cinematográfica que México. Esto no es casualidad. Tiene también que ver con la buena comunidad cinematográfica que tenemos, lo sólida que es y solidaria. Mm. Y entonces, pues, yo feliz de ser parte fundamental de esta Pero comunidad. ¿sí te sientes parte de una nueva reencarnación del cine? Es decir, ¿sí dirías que se está cerrando una época y estamos viendo la emergencia de otra? Pues, ¿por qué no? Digo, the times they are changing, diría Bob Dylan. ¿Por qué no? Pero tampoco Y lo que... te fuerzo a decirme con un adjetivo, ¿en qué serían distintas? ¿En qué qué? ¿En qué serían distintas? Eh, Que los temas se bueno, pueden yo parecer, te voy a pero decir la principal diferencia. Yo he filmado, salvo Chronic, que hice en Los Ángeles, todas mis películas en México y pienso seguir haciéndolo. Eh, Me gusta vivir y filmar en México y siempre insisto en que no hago películas para festivales, las hago para el público mexicano. Por eso estoy contento de la cantidad de atención que esta película está recibiendo. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Michel Franco, arrancaste con Nuevo Orden este miércoles, el miércoles pasado, y seguramente va a ser una película muy vista. Vale la pena regresar al cine después de la pandemia con esta película. Porque sí, desde luego se disfruta mucho en pantallas pequeñas, pero es una película hecha para verse en el cine. Para ver y escucharse, porque también el trabajo de sonido es pues de dimensiones hollywoodenses, grande, ambicioso, entonces, y muchos detalles que en pantalla grande se aprecian, se valoran. Cada cuadro lo trabajamos con muchísimo cuidado, entonces, sí, por favor, véanla en cine. Muchísimas gracias, Michel, por estar Gracias. aquí. Es un honor. Y contigo no hay lugar común. Nos Muchas vemos gracias. próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.